Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos todos acá, reunidos para orar, para cantar, leer su palabra y ahora para estudiar su palabra. Y damos gracias a Dios por eso, porque podemos reunirnos. Seguimos en la serie del libro de Éxodo, la serie titulada Nuestro Dios Libertador. Ese es el título de la serie completa del libro de Éxodo, Nuestro Dios Libertador. Así que hoy vamos a continuar en el capítulo 7, desde el versículo 6 hasta el versículo 25. Así que vamos a completar hoy todo el capítulo 7. Ahí, sentado en el puesto, escuchando Muestra a Cristo, en mi mente pasaba de que qué responsabilidad tienen los que predican, porque cada vez que yo escucho esa canción, me dice y me reta y me manda que cada vez que yo estoy aquí al frente de ustedes, debo mostrar a Cristo. Cómo nosotros no podemos y cómo Cristo sí pudo por nosotros. Entonces, por mi mente pasaba eso cuando estaba escuchando la canción. La responsabilidad de los predicadores, de mostrar a Cristo. Vamos a orar y luego entonces leemos la porción de Éxodo 7, del 6 al 25. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos traes, Señor, a tu casa para congregarnos, Señor, juntos como hermanos y así juntos en coinonía podemos, Señor, realizar, Señor, esto juntos, orando, cantando, Señor, estudiando tu palabra juntos. Te agradecemos por ello. Te pedimos que pongas en nosotros, Señor, el estar prestos para escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a través de ella y que nos ilumine para saber qué es lo que tú quieres enseñarnos, Señor, a través de tu palabra el día de hoy. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice así el versículo 6 de Éxodo 7. Así hizo Moisés y también Aarón, tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: cuando Faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpiente, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir a mi pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él. Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. Yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán y el río se corromperá y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo.
El Señor dijo también a Moisés: dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco de esto. Todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, pero no podían beber de las aguas del Nilo. Pasaron 7 días después que el Señor hirió al Nilo. Como repaso, para recordar lo que se vio en la enseñanza pasada, vimos que Faraón no era el único que resistía a la voluntad de Dios, sino que el pueblo de Israel también se resistía a la voluntad de Dios, no queriendo ser librado. Hasta el mismo Moisés se resistía a la voluntad de Dios, no queriendo ir a Faraón a darle el mensaje de Dios. Pero Dios vencería la resistencia de Moisés con su palabra, recordándole a Moisés que para eso llamó a Aarón, su hermano, para que fuera su profeta. Moisés hablaría todo lo que Dios le había mandado y Aarón hablaría a Faraón para que dejase salir de su tierra a los israelitas. Y es allí entonces cuando en el versículo 6 del capítulo 7 se nos dice: así hizo Moisés y también Aarón, tal como el Señor les mandó, así hicieron. Y es que hacer lo que Dios manda es una evidencia de que hemos reconocido que el Señor es Dios. Repito, hacer lo que Dios manda es una evidencia de que hemos reconocido que el Señor es Dios. Y es por eso que la enseñanza de hoy se titula: Reconoce que el Señor es Dios. Reconoce que el Señor es Dios. Y vamos a ver en este pasaje cómo se desprenden dos verdades aquí en Éxodo 7 del 6 al 25. Y estas dos verdades son importantes porque el ser humano estará ubicado en una de esas dos verdades que nos muestra el texto. En una de esas dos está ubicado el ser humano. La primera verdad: cuando reconoces que el Señor es Dios, haces tal como el Señor te manda. Y segunda verdad: cuando no reconoces que el Señor es Dios, adoras y sirves a lo creado en lugar del Creador. Así que vamos a empezar con la primera verdad. La primera verdad: cuando reconoces que el Señor es Dios, haces tal como el Señor te manda. Y dice el versículo 6 y 7, así hizo Moisés y Aarón, tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Miren que se nos dice que Moisés y Aarón hicieron todo lo que el Señor les mandó. Todo lo hicieron. Todo lo que el Señor les mandó. Y no era que Moisés y Aarón eran
dos jóvenes adultos que el Señor estaba llamando para que le obedecieran. Si de repente no tuviéramos este detalle aquí de la edad de Moisés y la edad de Aarón, hubiéramos pensado que, bueno, eran personas adultas, de repente unos 40 años, no sé. Pero se nos dice que no, ya eran ancianos, tenían 80 y 83 años. Y con todo y eso, dice, obedecieron en todo, hicieron todo lo que el Señor les mandó. Ustedes saben que hay una percepción de las personas mayores. Imagínense si en estos tiempos estas personas mayores, ¿cómo hubieran reaccionado al mandato de Dios? ¿Qué hubieran dicho? ¿Cómo hubieran reaccionado? Yo tengo dos escenas. La primera escena, una escena más tranquila, dice así: no, mijo, ya yo estoy viejo para esas andanzas. ¿Qué voy a hacer yo allá? A ganarme un mal rato. Déjame aquí tranquilo como estoy. Ya yo no cambio. Una segunda escena, un poco ya una persona adulta mayor más gruñona, diciendo así: ¿qué voy a estar yo allá con una vara haciendo qué en el agua, tocando el agua? ¿Para qué eso? No. Eso déjaselo a ese chiquillo allá, que lo haga él. Nadie me va a hacer cambiar. Dejen al viejo descansar. Así como estas escenas son excusas delante del Señor, porque son excusas delante del Señor, Él vencerá esa resistencia, así como lo hizo con las excusas de Moisés. Moisés, siendo una persona adulta mayor, 80 años. Moisés también tuvo excusas y Dios venció esas excusas. Esa resistencia que tenía Moisés, asimismo Dios vencerá estas excusas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese dicho que dice: loro viejo no da la pata? Loro viejo no da la pata. Bueno, ese dicho no aplica para Dios ni para un hijo de Dios. No aplica. Sea que Dios te llame en tu vejez o llegues a esa edad, porque vamos para allá, si Dios lo permite, debes hacer tal como el Señor te manda. No puede salir de nuestra boca: es que no, es que ya yo soy así, ya yo no cambio. No. Miren lo que dice Tito, capítulo 2, versículo de 2 al 5, hablando de los ancianos y de las ancianas, y aquí específicamente de avanzada edad, ¿sí? Porque en el contexto se habla también a los jóvenes y a diferentes tipos de edades. Y en este caso está hablando a los ancianos. Miren cómo se deben comportar los ancianos. Dice: los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, ahora las ancianas, dice, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es lo que se espera
de un hijo de Dios que ha llegado a esta edad. Y eso es lo que nos dice la palabra. Pregunta, ¿cuántas veces podemos ver en el texto que sale la frase o la variante de la frase hicieron tal como el Señor les había mandado? Contando, aparece 3 veces. Una aparece en el versículo 6, que ya lo leímos. La otra aparece en el versículo 10, que dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y la tercera vez sale en el versículo 20, que dice: así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Aquí vemos que el poder de Dios vino a través de la obediencia de sus siervos Moisés y Aarón. El poder de Dios se manifestó a través de la obediencia de Moisés y Aarón, porque dice: e hicieron como el Señor les había mandado, y el Señor a través de ello mostró su poder. Pregunta para nosotros: ¿te has puesto a ver si haces tal como el Señor te manda en su palabra? ¿Te has puesto a verificar, a analizar sus mandamientos, si en verdad estás haciendo tal como el Señor te manda? No es que le preguntes a tu papá o a tu mamá si estoy haciendo, no. Tú, con la palabra, ¿te has puesto a ver, estás haciendo como el Señor te manda? Las personas que están a tu alrededor, las que te están mirando en tu trabajo, tu familia, ¿pueden ver el poder de Dios actuando a través de lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti? Las personas que están a tu alrededor pueden ver que Dios te está usando y que el poder de Dios se está manifestando a través de ti, con lo que te pasa, con lo que haces. ¿Las personas pueden ver eso? Si no estás llevando una vida de obediencia a la palabra de Dios, dudo mucho que hayas reconocido que el Señor es Dios. Repito, si no estás llevando una vida de obediencia a la palabra de Dios, dudo mucho que hayas reconocido que el Señor es Dios. Y hay un versículo en 1 de Juan, si recuerdan, tuvimos una serie de las cartas de Juan, de 1, 2 y 3 de Juan, y ahí hablamos de este tema de una de las evidencias del cristiano es que obedece. Dice 1 de Juan 2, del 3 al 4, miren lo que dice: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Y miren lo que sigue diciendo: el que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Si hemos reconocido que el Señor es Dios, vamos a guardar sus mandamientos, haremos tal como el Señor nos ha mandado. Segunda verdad: cuando no reconoces que el Señor es Dios, adoras y sirves a lo creado en lugar del Creador. Dice el versículo 11: entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros
Y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Aquí se nos dice que una vez Faraón ve que Aarón tira la vara y la vara se convierte en serpiente, dice que Faraón mandó a llamar a los magos. Llámenme a los magos de Egipto, vengan. Y dice que llegaron los magos e hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hay una tradición judía que dice que esos magos que se opusieron a Moisés, que en realidad se estaban oponiendo a Dios, ¿sí?, resistiendo a Dios, en rebeldía con Dios. Esos magos que hicieron eso, dice la tradición judía que se llamaban Janes y Jambres. Janes y Jambres. Y sus nombres se encuentran en escritos extrabíblicos como es el libro de Orígenes y el Targum de Jonatán. En esos libros pueden encontrar esos nombres que, según la tradición judía, fueron los que se opusieron al Señor, replicando las señales, algunas, que en realidad fueron 3. Aquí en el Antiguo Testamento no se nos menciona esos nombres de Janes y Jambres, pero en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 8 al 9, se hace alusión a estos 2 personajes de la tradición judía que se opusieron a Moisés. Y miren lo que dice de ellos. Miren lo que dice de ellos. 2 de Timoteo 3, del 8 al 9. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Aquí están hablando de los falsos maestros. Dice, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada. Miren cómo los considera. Todo aquel que se opone a Dios. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más. Su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos 2. Y ahora vamos a ver cómo quedó manifestada la insensatez de esos 2. Más adelante, los magos reconocen en una de las plagas, y a partir de esa en adelante dice, en verdad ese es el dedo de Dios. Comienzan a reconocer, en verdad ese es el dedo de Dios. Así que en el versículo 11 y 12 del capítulo 7 de Éxodo, dice que hicieron lo mismo con sus encantamientos, cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpiente, pero la vara de Aarón devoró la vara de ellos, las varas de ellos. Y para entender un poquito más esta escena que está ocurriendo aquí, porque necesitamos ver qué ocasionó esto en los egipcios y en los magos. ¿Qué ocasionó? La pregunta es, ¿qué era la serpiente para los egipcios? ¿Qué era la serpiente para ellos? Bueno, la serpiente era la diosa Uadjet. Se escribe U-A-D de dedo, Y-E-T de tomate. Uadjet.
que simbolizaba la fuerza del crecimiento, la fertilidad del suelo y de las aguas. Era la diosa, oigan, era la diosa protectora de los faraones, considerada como el emblema por excelencia de la protección y salvaguarda de la monarquía egipcia, debido a su capacidad de contener a los enemigos de Egipto con su veneno. Su significado era aquella que se levanta. Aquí, con este significado, podemos ver cómo ellos consideraban a la serpiente un modelo de poderío y una capacidad destructiva, aquella que se levanta sobre todas las demás. Se presentaba como la cobra, se representaba como la cobra y estaba presente en la corona del faraón. No sé si ustedes han visto imágenes de esas coronas que se colocaban los faraones en la cabeza, donde sale como un tipo de esfinge. Y bueno, esa era la cobra, que se la colocaban en la corona, estaba en la corona. Así que ya con este significado, imagínense entonces ahora sí la escena. Imagínense la escena. Los magos llegan, todos pechones, tiran sus varas y se convierten en serpientes. Ahí está, nuestros dioses nos escuchan, aquí está la serpiente. Así que en el cuadrilátero está la serpiente de Dios y la serpiente de los dioses egipcios. Y de repente la serpiente de Dios se devora a todas las serpientes que estaban allí. ¿Ustedes se imaginan la cara de los magos y de los egipcios que estaban ahí? Se comieron a nuestros dioses. Aquí se pone en manifiesto que aun cuando los hechiceros desplegaran o usaran poderes para realizar señales, no tenían dominio ni autoridad sobre ese poder. Y queda demostrado cuando la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y esto era un anticipo de lo que iba a suceder en el pueblo de Egipto. Iban a venir 10 plagas, una seguida de otra. 10 plagas. Y un dato, cada plaga que Dios está mandando y va a mandar, la manda para mostrar que Dios es Señor de señores y Dios de los dioses. Porque como el Nilo, como las ranas, las pulgas, cada una de esas etapas para los egipcios, cada uno representaba un dios. Y Dios estaba ridiculizando a los dioses egipcios. Con cada plaga estaba ridiculizando, haciendo juicio contra el pueblo egipcio y sus dioses y sus ídolos. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Eso también es un anticipo cuando el Señor en su segunda venida vendrá a destruir a todo aquel que no lo reconoció como Señor y Dios. Y Dios va a destruir a todo aquel que no lo reconoció y también a sus ídolos. Los va a destruir. Así que antes de que sea demasiado tarde, vuélvete de los ídolos a Dios, al verdadero Dios, para que tengas una esperanza
viva en su Hijo Jesucristo y puedas tener vida eterna. Vuélvete de los ídolos. Dice el versículo 14: Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él. Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. La pregunta es, ya sabemos que Dios nos está diciendo que Faraón iba a ir al Nilo y que Moisés fuera allá para encontrarse con él. Y eso pasó. La pregunta es, ¿qué fue a hacer Faraón al Nilo? ¿El Faraón se fue a bañar al Nilo? ¿No tenía un baño en su palacio para bañarse? Claro que sí tenía un baño. Entonces, ¿qué fue a hacer el Faraón al Nilo? Bueno, hay dos opciones. La primera opción es que fue a fortalecerse en las aguas del río Nilo. Y lo otro, que fue a llevar a cabo algún rito religioso. Y es que el Nilo, el gran río de Egipto, era adorado por los egipcios, ya que era un dios al que llamaban Hapi, H-A-P-I, Hapi, el dador de la vida. Ese era el Nilo para ellos, un dios, el dador de la vida, el dios Hapi. Es un Dios que representa la abundancia y los muchos dones que el Nilo les proporcionaba. Para los egipcios, el Nilo era su vida. Era lo más grande, el Nilo. Gracias a él podían alimentarse cultivando las tierras cercanas a su curso. Y para ellos construyeron una gran red de canales que les permitiera aprovechar las aguas para que regase la tierra, que estaban alejadas de la orilla, haciendo llegar agua hasta ellas. El propio río traía un fango que era un fertilizante natural y que llegaba con cada crecida, porque el Nilo cada año durante el verano aumentaba su cauce e inundaba los campos, dejando al retirarse este limo tan bueno para los cultivos. Tanta agua a su disposición también permitió a los antiguos egipcios criar ganado y tener una abundante pesca, y en sus riberas pudieron disfrutar de una rica variedad de animales y plantas, papiros, lotos, palmeras, cocodrilos, hipopótamos, peces y muchas especies de aves. Además, el Nilo también lo utilizaban para transportarse y llevar mercancías de un lugar a otro, ya que gran parte del curso que pasa por Egipto era navegable. Entonces, eso era lo que era el Nilo para ellos, su Dios, su vida. Y ahora vamos a ver qué va a hacer Dios con la adoración de los egipcios. Dice el versículo 16. Vamos a saltarnos hasta el versículo 20, porque en el versículo del 16 al 19 Dios le dice a Moisés y Aarón lo que van a hacer, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que sucedió en el versículo 20. Dice: así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos. Ante los ojos de ellos lo hizo. Y todas las aguas
que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco de esto. Todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber las aguas del Nilo. Pasaron 7 días después que el Señor hirió al Nilo. Dice que en los versículos del 16 en adelante, dice que hasta en los jarrones donde ellos guardaban agua, cuando abrían, sangre. Por todos lados había sangre. Imagínense eso. Esta primera plaga, porque es la primera, y las que vienen más adelante, hay muchas personas que han querido darle una explicación natural. Es más, hasta cristianos se han unido a este grupo de querer darle una explicación natural a esto que sucedió. Y la explicación que dan ellos dice que es un fenómeno que pasa cuando el río arrastra la tierra roja de Sinar, que son las tierras altas de Egipto. Y esto provoca el enrojecimiento del agua. Enrojecimiento del agua. Y otros lo atribuyen a plantas criptógamas e infusorias. Las plantas infusorias son plantas microscópicas. Pero la Biblia no dice que el agua estaba de color rojo o se tornó rojiza, sino que se convirtió en sangre. Había sangre por todos lados. Hasta en los jarrones, como le había dicho, había sangre. Esta primera plaga muestra que no es posible atribuirla simplemente a causas naturales por la inmediatez como ocurrió. Aarón con su vara tocó, golpeó las aguas e inmediatamente todas las aguas se convirtieron en sangre. Así que por la inmediatez no puede ser posible ser explicada que por una forma natural. Por su extensión, dice, los arroyos, el agua del Nilo, todo, los cauces, los jarrones, todo convertido en sangre, todo. Y las consecuencias que causó, el río se corrompió y sus peces murieron. Luego de esto, de explicado esto, vemos que los hechiceros, como nos dice el texto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, nuevamente. Muy probablemente el agua que utilizaron esos hechiceros fue el agua de los pozos que tenían disponibles y que habían cavado, que nos habla el versículo 24. En otras versiones dice que cavaron pozos para buscar agua. Pero aun cuando los hechiceros podían replicar la señal, no tenían poder para revertir los efectos de la plaga ni para limpiar el agua del Nilo. Y ahí se ve mostrada su insensatez. ¿Se acuerdan? Versículo de Timoteo. La insensatez iba a ser demostrada de ellos. Porque en vez de revertir lo hecho con sus encantamientos, no pudieron, sino que trajeron más sangre. Convirtieron un poquitito de agua en sangre. Que lo más lógico era revertir lo que estaba pasando.
Ahora los egipcios tenían asco del río que antes adoraban. Ahora tenían asco de su Dios que adoraban. Dice que los egipcios iban al río Nilo y le cantaban himnos al río. Le cantaban. Bueno, ahora le tenían asco a su adoración. Pregunta para nosotros. ¿Qué cosas estás adorando poniéndola en lugar de Dios en tu vida? ¿Qué cosas estás adorando, así como los egipcios al Nilo? ¿Qué estás adorando poniéndolo en lugar de Dios? ¿Será que es el dinero? ¿O la familia? ¿O un familiar querido? ¿Un bebé? ¿El hijo predilecto? ¿Qué estás poniendo en lugar de Dios? ¿O eres de esos que crees en las fuerzas del universo? ¿O simplemente te estás creando un Dios a tu medida para satisfacer tus deseos pecaminosos? Te creas un Dios a tu medida. ¿Y eso es lo que pones en lugar del verdadero Dios? Los egipcios con el Nilo y el ser humano hoy con sus ídolos son como los hombres que restringen la verdad que el libro de Romanos nos habla en el capítulo 1. Y vamos a ver qué dice Romanos 1 del 21 al 25, hablando de estos hombres que restringen la verdad. Son como los egipcios con el Nilo y como el ser humano hoy con sus ídolos. Hombres que restringen la verdad. Dice así: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 28 al 32, ahí mismo en Romanos 1, de estos hombres. Dice: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, no reconocieron a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Miren todo lo que dice de estos hombres que no reconocen al Señor como Dios. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Los que no reconocen que el Señor es Dios, dice Romanos, que son dignos de muerte. Eso es lo que dice el texto. Son dignos de muerte. Y es así, porque el castigo para todo aquel que no reconoce que el Señor es Dios será la muerte eterna. Ese va a ser el castigo. Muerte eterna. El llamado es que
reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Dios. Reconozcamos a Cristo. Jesucristo, si recuerdan, que convirtió el agua en vino en la boda de Caná de Galilea, ese mismo Jesucristo que convirtió el agua en vino en las bodas, es el mismo Dios que convirtió las aguas del río Nilo en sangre. Es el mismo Dios. Y así como la vara de Dios hirió el río Nilo y devoró a la serpiente de los dioses de Egipto, Jesucristo, el Mesías prometido en Génesis 3:15, va a devorar y a herir de muerte a la serpiente antigua, la cual es Satanás. Así como Dios hirió el Nilo y como devoró a la serpiente de los dioses egipcios, Jesucristo va a aplastar, a herir de muerte, a devorar a Satanás cuando Él venga. Ven y reconoce al verdadero Dios, al que realmente va a triunfar en Egipto, porque va a triunfar en Egipto y en el mundo entero. Quiero terminar con este versículo para que lo leamos. Deuteronomio 7, del 9 al 10. Dice así: reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que lo odia, en su misma cara le dará el pago. Reconoce que el Señor es Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tú puedas, Señor, cambiar nuestras vidas, nuestro actuar. Que si en algún momento, Señor, no estamos en oposición a tus mandatos, tú, Señor, puedas vencer, Señor, eso que nos impide, Señor, servirte a plenitud. Ayúdanos, Señor, a hacer tal cual, Señor, tú nos mandas en tus palabras. A dar evidencia, Señor, que realmente somos tus hijos y que realmente te hemos reconocido como nuestro Señor y Dios. Señor, también manifiéstate a las demás personas, Señor, que necesitan, Señor, escuchar este mensaje de salvación. Que tú puedas, Señor, vencer, Señor, esa oposición, esa rebeldía que hay en sus corazones, así como venciste la de nosotros y ahora te servimos. Gracias a ti, Señor, haz lo mismo con esas personas que lo necesitan. Úsanos, Señor, muestra tu poder a través de nosotros, que podamos ser obedientes a tu palabra y poder predicar, Señor, tu evangelio a los demás. Te pedimos, Señor, que podamos compartir esto en nuestras casas, en nuestro culto familiar, con nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres fieles y mujeres fieles, Señor, a tu palabra. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.